¿Y si te dijera que el temor que hoy te paraliza jamás fue parte del plan de Dios para tu vida? ¿Y si te dijera que ese miedo constante, esa ansiedad silenciosa que cargas, no solo no proviene de Dios, sino que puede estar alejándote de las bendiciones que Él ya preparó para ti? Hay una verdad poderosa que ha sido ignorada por muchos creyentes durante años. Una verdad que, si decides abrazarla hoy, podría cambiar tu vida por completo. Pero antes de revelártela, quiero hacerte una pregunta profunda. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar por miedo? ¿Cuántas puertas no abriste por temor a lo que había detrás? ¿Cuántas veces te convenciste de que algo malo iba a pasar y lo atrajiste con tus pensamientos, como si tu fe estuviera más puesta en el desastre que en la promesa? Y si te dijera que dentro de ti hay una fe dormida, una llama encendida por el mismo Espíritu Santo, una fuerza que puede levantarte, sanarte y devolverte el control de tu mente, pero que está siendo sofocada por el ruido del temor. Y si te dijera que ese miedo que sientes no es real, que es un engaño disfrazado de prudencia, una estrategia del enemigo para mantenerte cautivo, callado y desconectado del poder que habita en ti. Escúchame bien, hoy no estás aquí por casualidad. Hoy es un día de ruptura. Hoy vas a descubrir una promesa escondida, un poder divino que muy pocos han aprendido a usar. Un secreto espiritual que, cuando se activa, transforma corazones, silencia voces de miedo y da paso a una confianza inquebrantable en el Dios que todo lo ve y todo lo cuida. Este video es un viaje hacia tu libertad interior. En los próximos minutos voy a revelarte 10 claves bíblicas que han sido usadas por profetas, patriarcas y por el mismo Jesús para vencer el temor. Y al final de este estudio, si decides abrir tu corazón, si decides quedarte hasta el último segundo, es posible que una cadena espiritual que te ha atado por años caiga al suelo para nunca más volver, porque el temor no es tu destino. Dios no te diseñó para vivir con la cabeza agachada, ni para dormir con el corazón acelerado por la ansiedad. Tú naciste para confiar, para descansar, para caminar con la seguridad de quien sabe que tiene al Rey del Universo a su lado. Pero antes de empezar este poderoso estudio, quiero que dejes en los comentarios esta frase profética: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual de que estás listo para dejar atrás el temor y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando señales de Dios. Estás evangelizando con un clic. Estás tocando almas y eso agrada al cielo. Que el algoritmo de YouTube se convierta en un instrumento del reino, que tú seas parte activa de esta obra. Dale me gusta, comenta, suscríbete y si ya lo hiciste, te felicito, porque formas parte de una comunidad de fe que se extiende más allá de paredes. Muchos usan estos videos como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca, porque están solos, enfermos o emocionalmente agotados. Tú puedes ser parte de esa red que sostiene, que levanta, que anima. Y todo empieza con un acto sencillo: interactuar con fe. Suscribirte a este canal no es solo seguir una cuenta, es prender una lámpara en medio de la oscuridad. Es mantener encendida la llama del Espíritu que arde en ti. Es decirle al enemigo: estoy conectado con la palabra, no estoy solo. Ahora sí, prepárate, porque entre las enseñanzas que hoy vas a recibir hay una, la penúltima, que podría contener la clave exacta para desbloquear una bendición que llevas años esperando. No exagero, lo he visto antes y puede pasarte a ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Entonces quédate conmigo, porque vamos a empezar este viaje.
Número 1. El temor desgasta el alma. El temor no siempre grita. A veces susurra lentamente en lo más profundo de tu mente. Es ese susurro que te hace dudar, que te roba el sueño, que te hace mirar el futuro con ojos empañados por la ansiedad. El temor se disfraza de prudencia, de lógica, de cautela, pero detrás de su voz se esconde una cárcel invisible. No lo ves, pero lo sientes. No lo tocas, pero te pesa. No lo invitas, pero se instala. Y cuando no se enfrenta, comienza a desgastar tu alma, como el agua que erosiona una roca con el paso del tiempo. Vivir con miedo constante no es vivir, es resistir. Es existir en pausa, y ese no fue el propósito con el que fuiste creado. Fuiste diseñado para caminar en libertad, no para tropezar con las sombras, para levantar el rostro con fe, no para bajar la mirada por el peso de las preocupaciones. Cuando el temor gobierna, la esperanza se esconde, y donde no hay esperanza, la fe se seca como una flor sin agua. ¿Has notado cómo el temor afecta incluso a tu cuerpo? El corazón se acelera, la respiración se corta, el estómago se anuda. La ciencia lo confirma. El miedo constante genera cortisol, una hormona que en exceso afecta tu sistema inmune, tu digestión, tu sueño, tu concentración. Pero más allá de lo físico, el temor drena tu alma, te roba la claridad. Te hace pensar que Dios está en silencio, cuando en realidad está hablándote todo el tiempo, pero tú estás sintonizado con la frecuencia del miedo. Es como intentar escuchar una canción hermosa, pero con auriculares llenos de ruido. El temor es ese ruido. Y si no lo apagas, te impide oír la voz suave del Espíritu que te dice: no temas, yo estoy contigo. En la Biblia encontramos muchas historias de gigantes vencidos, muros derribados, tormentas calmadas. Pero, ¿sabes qué tenían en común todos esos milagros? Personas que decidieron creer a pesar del miedo, porque el temor no se va cuando todo se soluciona. El temor se va cuando decides confiar, aun cuando no entiendes. La fe no nace en la comodidad. La fe se activa en el caos, cuando todo tiembla, pero tú eliges no tambalear. La historia de Gedeón es una de esas que nos confronta. Un hombre común, escondido por miedo, fue llamado por Dios como guerrero valiente. ¿Valiente? ¿Un hombre temeroso? Sí, porque Dios no te llama por lo que sientes, sino por lo que Él ve en ti. Mientras tú ves debilidad, Él ve potencial. Mientras tú ves oscuridad, Él ve propósito. Pero el temor, ese susurro constante, intentará convencerte de que no eres capaz, de que no vale la pena, de que algo malo está por suceder. Y si no lo enfrentas, terminarás apagando sueños, rechazando oportunidades y dudando de las promesas que Dios te dio. El temor nunca te dice la verdad, exagera, distorsiona y proyecta sombras donde hay luz. Pero Dios es verdad. Dios no juega con tus emociones. Él no te promete paz para luego dejarte en caos. Su paz es real y está disponible, pero requiere que sueltes el temor como quien suelta una piedra caliente. Te está quemando y lo sabes. Imagina tu alma como una casa. Cada pensamiento de temor es como una grieta en las paredes. Al principio parecen pequeñas, pero si no se reparan, terminan debilitando toda la estructura. Hoy, Dios quiere restaurar esa casa. Quiere llenar tu mente de pensamientos de vida, de esperanza, de fortaleza. Pero para eso, necesitas desalojar al inquilino equivocado, el temor, porque el temor no solo desgasta, también miente, y cuando vives creyendo esas mentiras, tu vida se vuelve un reflejo de lo que temes, no de lo que crees. Por eso, hoy el Espíritu Santo te dice: deja de alimentar ese miedo con tus pensamientos, deja de construir escenarios catastróficos en tu mente, empieza a declarar lo que yo digo de ti.
porque tus palabras también construyen tu realidad. No sigas diciendo, tengo miedo. Empieza a decir, estoy confiando aunque me cueste. Estoy aprendiendo a descansar en Dios. Como una semilla que necesita tierra fértil para crecer, tu fe necesita un terreno libre de temor para florecer. No significa que el miedo desaparezca para siempre, pero sí significa que, cuando vuelva a tocar a tu puerta, ya no encontrará un lugar donde quedarse. Hoy comienza una restauración, no solo de tus emociones, sino de tu alma entera. Una limpieza profunda, donde el temor ya no tendrá permiso para habitar, porque quien habita en ti es más grande, más fuerte, más real, y su perfecto amor, lo dice su palabra, echa fuera el temor. Número 2. No estás solo en esto. El temor tiene una habilidad peligrosa, te convence de que estás solo, que nadie entiende por lo que estás pasando, que tus batallas son invisibles y que ni siquiera Dios te escucha. Pero esa es una mentira que ha debilitado a muchos creyentes antes que tú. El enemigo no necesita encadenarte físicamente, le basta con aislarte emocional y espiritualmente, porque un corazón aislado es más vulnerable a las dudas, al desánimo y sobre todo al miedo. Pero hay una verdad que debes grabar en tu alma. Tú no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. La Biblia nos muestra una escena poderosa en el libro de Isaías. Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Te das cuenta? No dice, si pasas, sino cuando pases, porque los tiempos difíciles son inevitables, pero la presencia de Dios en medio de ellos es innegociable. Él promete estar allí. Aunque no lo sientas, aunque el miedo te nuble la percepción, Él no se ha movido de tu lado. Dios no es como los hombres que prometen quedarse y luego se alejan. Su fidelidad no depende de tus logros ni de tu fortaleza. De hecho, es en tu debilidad donde su presencia se vuelve más palpable. Es en tu momento más oscuro donde su luz tiene más impacto. Cuando piensas, no puedo más, Él responde, ahí es donde yo empiezo. El miedo crece en la oscuridad, pero la fe se fortalece en la presencia. Y tú, aunque lo hayas olvidado por momentos, habitas en su presencia. No estás luchando solo con tus pensamientos, no estás llorando solo por las noches, no estás enfrentando ese diagnóstico, esa deuda, esa pérdida o esa incertidumbre sin una compañía divina a tu lado. Porque cuando aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vino a habitar en ti y Él no se va por temporadas, Él no te abandona cuando flaqueas, ni se esconde cuando dudas, Él permanece. ¿Sabías que los discípulos de Jesús también sintieron miedo? En una ocasión, en medio de una tormenta, mientras las olas golpeaban la barca con furia, ellos pensaron que iban a morir, gritaron, se desesperaron. ¿Y dónde estaba Jesús? Dormido. Sí, dormido en la misma barca, no porque no le importara, sino porque quien confía en el Padre descansa incluso en la tormenta. Al despertarlo, Jesús no solo calmó el viento, sino que también confrontó el miedo de sus corazones. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Eso mismo te pregunta hoy el Señor. ¿Por qué dudas si yo estoy aquí? Tu historia no está siendo escrita por el temor. Está siendo dirigida por una mano celestial que no tiembla ante las circunstancias. Puede que estés pasando por un valle, pero no caminas solo. El buen pastor va contigo. Puede que estés en una sala de hospital, pero su presencia llena ese lugar. Tal vez estás en un cuarto oscuro, orando en silencio, deseando una señal. Esta es tu señal. Dios está contigo, y no solo está actuando, aun cuando no lo ves. ¿Recuerdas a Elías? Después de hacer caer fuego del cielo, fue invadido por un temor profundo y huyó al desierto. Allí, solo,
Agotado y deprimido, deseó la muerte. Pero Dios lo encontró, no con truenos ni con terremotos, sino con un susurro apacible. Porque Dios no necesita gritar para demostrar que está. A veces, simplemente se inclina a tu oído y te dice: estoy aquí, no temas, yo te sostengo. Y si Él sostiene tu vida, no hay temor que pueda derribarte. Hoy, en medio de todo lo que enfrentas, necesitas hacer una pausa y reconocer esta verdad eterna. No estás solo. Aun cuando todos se vayan, cuando los mensajes se silencien, cuando los abrazos falten, cuando las fuerzas te abandonen, hay uno que permanece, uno que te rodea, uno que te llama por tu nombre y te dice: yo soy tu Dios, no te dejaré, no te desampararé. La fe comienza a sanar el corazón cuando reconoces esta verdad. La presencia de Dios es más real que el miedo que te amenaza. Así como el sol sigue brillando detrás de las nubes, su amor sigue cubriéndote aunque no lo veas. Tu alma necesita recordar lo que tu miedo quiere que olvides. Eres acompañado por el Todopoderoso, y eso lo cambia todo. Número 3. El miedo es una reacción. La fe es una decisión. El miedo llega sin invitación. Es automático, instintivo, como cuando algo se cae y te sobresaltas, como cuando escuchas una mala noticia y tu estómago se encoge. Es una reacción natural del cuerpo humano, y no es pecado sentir miedo. Jesús mismo, en Getsemaní, sintió angustia hasta el punto de sudar gotas de sangre. La diferencia está en lo que eliges hacer después de sentir ese miedo. Porque el temor es una reacción, pero vivir en fe es una decisión. No puedes controlar lo que sientes en el primer instante, pero sí puedes decidir si vas a quedarte atrapado en el miedo o si vas a caminar hacia adelante con fe. Cada día es una intersección espiritual donde debes decidir entre dos caminos, el del temor o el de la confianza. Y aunque parezca más lógico elegir el camino del miedo, porque se apoya en lo visible, en las probabilidades, en las estadísticas, el camino de la fe siempre te conducirá a lugares donde lo imposible se vuelve posible. Mira a Abraham, por ejemplo. Dios le prometió una tierra que no conocía y una descendencia cuando su esposa ya no podía concebir. En términos humanos, todo era absurdo. Pero Abraham eligió creer. El miedo le susurraba: es imposible. Pero la fe, susurrada desde el cielo, le decía: para Dios no hay nada imposible. Y eligió esa voz, eligió esa promesa, eligió caminar por fe, aunque cada paso parecía desafiar la lógica. Tú también puedes hacerlo. Puedes decidir hoy, en este preciso momento, apagar el volumen de tus temores y subir el volumen de tu fe. Puedes decidir qué voz alimentar, la del «¿y si todo sale mal?» o la del «sé que mi Redentor vive». La neurociencia moderna ha descubierto que nuestros pensamientos crean rutas neuronales. Mientras más repites una idea, más fácil se vuelve pensar de esa forma. Si vives repitiendo pensamientos de temor, tu mente los adoptará como verdades. Pero si decides conscientemente empezar a declarar fe, esperanza y promesas de Dios, empezarás a reprogramar tu cerebro con la verdad del cielo. La ciencia confirma lo que la Biblia ha dicho por siglos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, sí, sentir miedo es humano, pero elegir permanecer ahí es opcional. No tienes que construir una casa en el valle del temor. Puedes seguir caminando, puedes seguir creyendo. Pedro lo entendió por un breve momento. Caminó sobre el agua, desafiando toda ley natural. Pero al mirar el viento, al enfocar su atención en las circunstancias, el miedo tomó el control y comenzó a hundirse. Jesús no lo reprendió por caminar, lo reprendió por dudar, porque la duda abre la puerta al temor, y el temor bloquea lo sobrenatural. ¿Y tú? ¿Dónde estás mirando?
¿Estás enfocado en las olas o en aquel que te llamó a caminar sobre ellas? No se trata de negar lo que estás sintiendo, sino de no dejar que esas emociones te dicten el rumbo. Se trata de detenerte en medio de la tormenta y decir, siento miedo, pero decido confiar. Se trata de mirar tus cuentas, tu diagnóstico, tu familia rota y aún así decir, elijo creer que Dios tiene la última palabra. Recuerda, los gigantes que enfrentas no determinan tu destino, es tu fe la que lo hace. David enfrentó a Goliat no porque no sintiera miedo, sino porque eligió creer que el mismo Dios que lo había librado del oso y del león, lo libraría también de ese enemigo. Cada vez que eliges fe sobre temor, estás honrando a Dios. Le estás diciendo, aunque no lo entiendo, confío en ti. Y esa decisión, por más pequeña que parezca, tiene peso eterno. Así que hoy decide confiar, decide hablar palabras de vida, decide rechazar la narrativa del miedo que el mundo quiere imponerte, decide declarar lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Que eres más que vencedor, que Él pelea tus batallas, que nada te separará de su amor. Y cada vez que el miedo vuelva, porque volverá, recuerda, tú no eres gobernado por reacciones, tú eres guiado por convicciones, y tu convicción es esta: mi Dios es fiel y en Él confío. Esa es la decisión que transforma tu vida, esa es la fe que desactiva el poder del miedo, y esa es la llave que abre puertas que el temor había cerrado. Número 4. La fe no niega el miedo, lo supera. La fe auténtica no es una máscara que esconde el miedo, ni una negación de lo que duele. La fe verdadera es más profunda, más madura, más real. No dice, no pasa nada, cuando todo parece derrumbarse. Dice, esto duele, esto asusta, pero no me gobierna. Porque la fe no elimina automáticamente el miedo, pero sí le quita el control. Muchos creyentes cargan con una culpa silenciosa. Piensan que si sienten miedo, entonces les falta fe. Y esa idea los hiere, los confunde y los aleja. Pero sentir miedo no te hace débil, te hace humano. Lo que marca la diferencia es a quién le entregas el timón cuando el miedo aparece. La fe no consiste en no temblar, sino en seguir caminando aun cuando las piernas tiemblan. Imagina a un niño cruzando un puente alto, el viento sopla fuerte, el puente se mueve y el miedo aparece. Pero el niño no camina solo, va tomado de la mano de su padre. El miedo sigue ahí, pero ya no paraliza, porque hay una mano firme guiando cada paso. Así es la fe. No elimina el vértigo, pero te da seguridad. No hace desaparecer el ruido, pero te permite avanzar sin retroceder. En la Biblia vemos hombres y mujeres que creyeron mientras luchaban internamente. Moisés dudó de su capacidad para hablar. Jeremías se sintió demasiado joven. Marta creyó en Jesús, pero aún así lloró frente a la tumba de su hermano. Ninguno de ellos fue rechazado por sentir miedo o dolor. Dios no les exigió perfección emocional, les pidió confianza progresiva, paso a paso, día a día. La fe no exige que ignores la realidad, sino que la mires desde una perspectiva más alta. El miedo observa las circunstancias y concluye, no se puede. La fe observa al mismo Dios y responde, con Él sí. Esa es la diferencia. El miedo se enfoca en lo que falta. La fe se enfoca en quién acompaña. La psicología moderna explica que el cerebro humano siempre buscará protegerte del peligro, incluso imaginando escenarios que nunca ocurrirán. Esa función, aunque útil, se vuelve dañina cuando gobierna tu vida. La fe, en cambio, entrena tu mente para descansar, para soltar el control, para aceptar que no todo depende de ti, y ese descanso no es pasividad, es confianza activa. Jesús nunca le dijo a nadie, no sientas miedo. Lo que dijo fue, no temas. Y hay una gran diferencia. No sientas es una orden imposible. No temas es una invitación a no dejar que el miedo tome el mando. Es como decir,
El miedo puede tocar la puerta, pero no le abras. Puede hablar, pero no decides obedecerlo. Hay momentos en los que la fe se manifiesta en silencio, no en grandes declaraciones, sino en decisiones pequeñas pero firmes. Levantarte aunque no tengas ganas, orar aunque no sientas nada, seguir creyendo aunque la respuesta no llegue todavía. Eso también es fe, y es una fe poderosa. Cuando sigues confiando a pesar del miedo, algo cambia dentro de ti. No siempre afuera, no de inmediato, pero dentro, sí. Tu corazón se vuelve más fuerte, tu espíritu más sensible, tu alma más estable. Empiezas a entender que la valentía no es ausencia de miedo, sino presencia de Dios. Hoy, Dios no te pide que seas invulnerable, te pide que seas dependiente, que cuando el miedo aparezca, no huyas ni te escondas, sino que lo lleves a sus pies, que digas, Señor, aquí está mi temor, y aquí está mi confianza. Y cuando haces eso, ocurre algo profundo. El miedo pierde autoridad, porque la fe no compite con el miedo en el mismo nivel. La fe opera desde lo eterno, y cuando lo eterno entra en escena, lo temporal, como el miedo, comienza a desvanecerse. Así, poco a poco, aprendes que no necesitas que el miedo desaparezca para avanzar. Solo necesitas decidir no vivir bajo su dominio. Y en esa decisión silenciosa, constante, diaria, la fe empieza a superar al miedo. Y tu vida comienza a alinearse con la paz que Dios siempre quiso darte. Número 5. Confía en quien ya vio el final. Una de las raíces más profundas del miedo es la incertidumbre. No saber lo que viene, no tener el control, sentir que el futuro es una neblina espesa que no te permite ver ni siquiera el siguiente paso. Pero en medio de esa neblina hay una certeza que puede sostenerte por completo. Dios ya estuvo en tu mañana. Ya vio lo que viene. Y no solo lo vio, lo diseñó con amor. Nuestra mente humana quiere seguridad antes de avanzar. Queremos garantías antes de arriesgar. Pero la fe no funciona con mapas detallados, sino con una brújula que apunta siempre a la voz de Dios. Y esa brújula se llama confianza. Porque mientras tú ves fragmentos, Él ve el cuadro completo. Mientras tú vives el proceso, Él ya tiene en sus manos el resultado. En el libro de Apocalipsis, Jesús es llamado el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No es solo aquel que empezó tu historia, también es aquel que la culminará. Y eso debería darte descanso, porque si Él es el autor, también es el editor. Si Él puso el punto inicial, también sabe cuándo y cómo poner el punto final. Tal vez hoy te encuentras en medio de un capítulo difícil, uno lleno de preguntas, lágrimas o puertas cerradas. Pero ese capítulo no define el final. Es solo una parte del viaje. Y Dios, que ya vio la última página, te susurra, confía. Todo esto está llevando a algo que no puedes imaginar. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios siempre trabaja en procesos. José fue vendido, acusado injustamente y encarcelado, pero al final fue puesto como segundo en todo Egipto. Ruth perdió a su esposo y vivió la pobreza, pero terminó siendo parte del linaje de Jesús. Lo que al inicio parecía confusión, terminó revelando un plan maestro. ¿Y tú? ¿Estás juzgando el plan de Dios por lo que ves ahora? No lo hagas, porque lo que Él está preparando en secreto lo revelará en su tiempo. La fe no es ciega. La fe tiene los ojos puestos en aquel que no miente. Es como caminar con los ojos vendados, pero tomado de la mano de alguien que ve perfectamente el camino. Hay una historia poderosa en el Antiguo Testamento. El profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo. Su siervo se llenó de miedo al ver la situación, pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces el joven vio que el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El enemigo era real, sí, pero también lo era la protección divina.
La diferencia estaba en lo que sus ojos podían ver. Eso mismo te pide Dios hoy. Confía en lo que yo veo, no en lo que tú ves. Porque tu visión es limitada, pero la suya es perfecta. Y cuando confías en quien ya vio el final, puedes descansar incluso en el caos. No tienes que tener todas las respuestas. No necesitas saber cómo Dios lo hará. Solo necesitas saber que Él lo hará. Porque quien promete cumple. Y si Él dijo que estaría contigo, no importa lo que venga. Tú no vas solo. La ciencia ha demostrado que el cerebro busca cerrar ciclos. Necesitamos finales, conclusiones, resolución. Por eso el no saber nos angustia tanto. Pero aquí es donde entra la fe como medicina para el alma. Porque aunque el cerebro busque cerrar, el espíritu aprende a esperar. Aprende a confiar en que aunque el final aún no ha llegado, Dios ya lo tiene escrito. Y créeme, si Él lo escribió, no termina en derrota. Cuando el miedo te susurre que no hay salida, respóndele con esta verdad. Mi Dios ya vio el final, y es bueno. Cuando la ansiedad te grite que no vas a lograrlo, recuerda que quien sostiene tu vida no improvisa. Él planea, Él cuida, Él guía. Hoy, aunque no veas el camino completo, da un paso. Aunque no tengas todas las piezas del rompecabezas, sigue confiando, porque quien ya vio el final está caminando contigo ahora mismo. Y eso lo cambia todo. Número 6. Dios no te prometió una vida sin luchas, sino su presencia constante. Muchos se sienten decepcionados con Dios, no porque Él haya fallado, sino porque esperaban algo que Él nunca prometió. Creyeron que la fe era un seguro contra las tormentas, que orar con fervor evitaba las pruebas, que seguir a Jesús era garantía de una vida sin sobresaltos. Pero eso no es fe, eso es comodidad disfrazada de esperanza. Dios nunca prometió un camino sin piedras. Lo que prometió fue caminar contigo sobre ellas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de Dios con la humanidad está tejida por procesos difíciles, luchas profundas, lágrimas sinceras y también victorias sobrenaturales. Porque su poder no se manifiesta solo en los milagros visibles, sino en la fortaleza interior que nos da mientras el milagro aún no llega. Cuando Moisés guió al pueblo por el desierto, no caminaban en jardines ni en tierras fértiles. Caminaban entre arena, calor, escasez. Pero la columna de fuego por la noche y la nube durante el día eran señales constantes de que Dios estaba allí. La presencia de Dios no evitó el desierto, pero hizo del desierto un lugar habitable. Hoy muchas personas miden el amor de Dios por la ausencia de problemas. Pero la madurez espiritual se alcanza cuando entiendes que su amor se revela incluso y especialmente en medio de tus batallas. No estás abandonado porque estás sufriendo. No estás castigado porque enfrentas pruebas. Estás siendo acompañado por el Dios que se mete contigo en el horno, como hizo con los 3 jóvenes hebreos, que no apagó el fuego, pero caminó con ellos dentro de él. ¿Estás esperando que Dios elimine el problema cuando tal vez Él está queriendo fortalecerte dentro de él? Los momentos de prueba no son señales de ausencia divina, son espacios donde la fe se vuelve más nítida, donde el alma aprende a escuchar la voz de Dios en el susurro, no en el espectáculo. Es allí donde te das cuenta de que Él no es un rescatista que aparece solo en emergencias, sino un Padre que nunca se aleja. La ciencia emocional ha demostrado que el sentido de presencia segura, la certeza de que no estás solo, es clave para que las personas enfrenten situaciones traumáticas sin romperse por dentro. Dios ya lo sabía. Por eso, más que evitarte las pruebas, Él te asegura que en cada una de ellas su presencia será suficiente. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No ocultó la realidad, nos advirtió, pero también nos dio una promesa que lo cambia todo. Su victoria
es nuestra esperanza, y esa promesa se activa cada vez que eliges mirar el cielo mientras atraviesas la tormenta. Cada vez que dices, no entiendo lo que pasa, pero sé que no estoy solo. Cada vez que sientes que te hundes, pero recuerdas que la mano de Dios está extendida hacia ti. El apóstol Pablo escribió desde prisiones, desde naufragios, desde heridas, pero jamás escribió desde el abandono, porque incluso en los lugares más oscuros, él sabía que Dios estaba allí, no con una salida mágica, sino con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Esa es la promesa. No ausencia de lucha, sino presencia constante. Y cuando entiendes eso, el miedo empieza a perder fuerza, porque ya no dependes de circunstancias estables para sentirte seguro. Tu seguridad ahora se basa en una presencia que no cambia, que no se va, que no caduca. Dios no es como el sol que aparece y desaparece. Es como el aire. Siempre está aunque no lo veas. Entonces, no le pidas a Dios que te saque inmediatamente de todo. Pídele que te enseñe a caminar con Él dentro de todo, que te haga consciente de su compañía, que te recuerde una y otra vez que aunque no entiendas el camino, sí puedes confiar en el compañero que lo recorre contigo. Hoy, más que nunca, Dios quiere que dejes de temer por lo que viene. No porque todo será fácil, sino porque Él estará contigo en cada paso. Y eso cuando se cree de verdad, basta. Número 7. Reemplaza el y sí por aunque. Una de las estrategias más sutiles del temor es infiltrarse en tu pensamiento a través de pequeñas frases. Tal vez ni lo notas, pero muchas de tus decisiones, tus angustias, incluso tus oraciones, están contaminadas por una estructura peligrosa. ¿Y si me rechazan? ¿Y si me enfermo? ¿Y si fracaso? ¿Y si Dios no me escucha? El ¿y si? Es una pregunta que abre la puerta al caos. No es una consulta sincera, es un generador de ansiedad. Te proyecta escenarios oscuros, la mayoría de los cuales jamás suceden, pero que tienen el poder de paralizarte hoy. Pero hay otra palabra, una palabra bíblica, poderosa, resiliente, que convierte el miedo en convicción. Esa palabra es aunque. La Biblia está llena de aunques, palabras que desafían la lógica humana, que declaran fe en medio de lo incierto. Aunque la higuera no florezca, escribió Habacuc, yo me alegraré en el Señor. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. David afirmó, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Notas la diferencia? El y sí se anticipa al desastre. El aunque lo mira a la cara y decide seguir confiando. El y sí quiere garantías. El aunque ya eligió a quien pertenece su confianza, pase lo que pase. Este cambio de lenguaje no es un simple ejercicio de positivismo. Es una transformación espiritual. Cada vez que reemplazas un y sí por un aunque, tu fe gana terreno. Tu mente se alinea con la verdad de Dios. Tu alma se suelta del miedo y se ancla en la esperanza. La neurociencia nos enseña que los pensamientos repetitivos moldean nuestras emociones y acciones. Si vives proyectando futuros catastróficos, te prepararás para el desastre, no para la bendición. Pero si entrenas tu mente con declaraciones de fe, con aunques llenos de convicción, empezarás a vivir con paz, incluso antes de que el milagro llegue. Piénsalo así, el y sí es como un freno de mano puesto mientras intentas avanzar. El motor puede rugir, puedes tener combustible, pero el avance será limitado. En cambio, el aunque es como liberar el freno, quitar el peso del miedo y confiar en que el camino se abrirá. Reemplazar el y sí no es ignorar la realidad, es ponerla en su lugar, es mirarla de frente y declarar, aunque me falte todo, no me faltará Dios, porque si Él está, lo esencial está.
Jesús mismo enfrentó su momento más oscuro en el Getsemaní con un aunque implícito. Le pidió al Padre que pasara de él esa copa, pero terminó diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esas palabras no nacieron de la ausencia de temor, sino de la presencia absoluta de confianza. Cuando tú haces lo mismo, algo cambia dentro de ti. El miedo pierde su forma, ya no domina, ya no define, porque ahora tu vida está sostenida no por lo que temes, sino por lo que crees. Declara hoy: aunque no entienda, confiaré. Aunque no vea, caminaré. Aunque me falte fuerza, me sostendré en Dios. Y verás cómo esa declaración se convierte en una llave espiritual que abre nuevas puertas. Puertas que el temor había bloqueado por años. Hoy, en este preciso momento, puedes comenzar a cambiar tu lenguaje interno. Cada vez que surja un pensamiento ansioso con «¿y sí?», respóndelo con un «aunque», cargado de fe. Hazlo hábito. Hazlo parte de tu oración diaria. Hazlo tu escudo espiritual. Porque cuando decides hablar así, estás diciendo al cielo y al infierno que tu confianza no depende de lo que sucede, sino de quién está contigo. Y si Dios está contigo, no hay temor que pueda mantenerte atrapado. Número 8. Tu historia no termina en miedo. El enemigo quiere hacerte creer que el miedo es tu último capítulo, que lo que estás viviendo ahora es lo que siempre vivirás, que esa ansiedad que te aprieta el pecho, esa incertidumbre que te quita el sueño, ese temor que te paraliza, son parte permanente de tu identidad. Pero escucha esto con atención. El miedo es solo una página, no el final de tu historia. Dios no escribe cuentos de terror. Él escribe testimonios. Y aunque en medio del proceso no entiendas por qué permite ciertos capítulos oscuros, cuando se revele el propósito completo, entenderás que cada línea de dolor fue un puente hacia la restauración. Cada noche de lágrimas fue regando una semilla de gloria que aún no ha florecido. El miedo grita: todo ha terminado. Pero Dios susurra: apenas estoy comenzando. En el libro de Marcos, capítulo 5, leemos la historia de una mujer que vivió 12 años con una enfermedad que la debilitaba física y emocionalmente. Una condición que la hacía impura ante la sociedad. Vivía aislada, rechazada, marcada. Su historia, a los ojos del mundo, ya había terminado. Pero un día decidió no permitir que el miedo la detuviera. Se abrió paso entre la multitud, tocó el manto de Jesús y fue sanada. En un instante, Dios cambió el capítulo de vergüenza por uno de restauración. ¿Y tú? ¿Estás permitiendo que el miedo escriba el cierre de tu historia? ¿Has comenzado a aceptar como permanente lo que solo era una temporada? La historia que Dios escribe en ti no termina con ansiedad, termina con paz. No concluye con derrota, termina con victoria. Y lo más importante, aún no ha terminado. Si respiras, si escuchas estas palabras, es porque tu historia continúa. Y si Dios es el autor, el próximo capítulo será mejor. El miedo proyecta un futuro sin esperanza. La fe, en cambio, te recuerda que Dios es especialista en resurrecciones. Cuando todos dijeron que era el final, Él dijo: no está muerto, solo duerme. Así habló sobre Lázaro, sobre la hija de Jairo, sobre situaciones que para el hombre no tenían solución. Tú también puedes tener esa certeza, porque no importa cuánto tiempo lleves sintiéndote atrapado, no importa cuán profundo crees que has caído, no es tarde, no es el final. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de reinventarse, de crear nuevas conexiones, incluso después de años de patrones destructivos. Es lo que se conoce como neuroplasticidad. Lo que esto significa espiritualmente es que Dios ha diseñado tu mente para ser transformada. No estás condenado a vivir bajo patrones de miedo. Puedes renovarte, puedes ser libre. ¿Recuerdas a Pedro?
Después de negar a Jesús 3 veces, probablemente pensó que su historia como discípulo había terminado, que su cobardía lo había descalificado. Pero Jesús, resucitado, lo buscó, no para reprocharle, sino para restaurarle. Porque el fracaso no fue el final de su historia, fue el comienzo de una nueva temporada como líder, como predicador, como piedra sobre la que Dios edificaría. Dios hace lo mismo contigo, viene a donde estás. No con acusaciones, sino con preguntas que sanan. ¿Me amas? Porque para Dios tu historia no termina con el miedo, sino con el amor. Y el amor echa fuera todo temor. Entonces, no cierres el libro aún, no bajes los brazos, no concluyas lo que Dios aún está escribiendo. Tu presente no es tu destino, es solo el camino hacia algo mayor, algo que aún no ves, pero que ya está siendo preparado. Hoy puedes decidir mirar tu historia desde otra perspectiva, no como un conjunto de fracasos, sino como un lienzo en construcción. Y créeme, el autor de tu vida no comete errores. Cada trazo, incluso el más doloroso, está bajo su control. Y cuando llegue el momento, mostrará al mundo la obra completa. Una historia redimida, llena de gracia, de propósito y sobre todo, de victoria. Porque tu historia no termina en miedo, termina en gloria. Número 9. Lo que temes, Dios ya lo venció. Hay una verdad que, si la entiendes hoy, puede romper cadenas espirituales que llevas arrastrando desde hace años. Eso que más temes ya fue vencido en la cruz. El miedo tiene muchas caras. Para unos es el temor a la enfermedad, para otros el rechazo, el abandono, la escasez o incluso la muerte. Pero detrás de cada uno de esos miedos hay una raíz común. La sensación de que estamos desprotegidos, de que algo puede suceder y Dios no podrá evitarlo. Pero esa idea no solo es falsa, es peligrosa. Jesús no murió para darte una vida sin problemas, sino para darte una victoria que supera cualquier problema. Y cuando resucitó, no solo venció a la muerte, venció al pecado, a la desesperanza, a la condena y al temor. Cada espina en su corona, cada latigazo en su cuerpo, cada clavo en sus manos fue un acto de redención. También para tu mente. Tus pensamientos no tienen por qué vivir más bajo el gobierno del miedo. El miedo paraliza, pero la obra de Cristo moviliza. El miedo te hace retroceder, pero la cruz te impulsa hacia adelante. El miedo te hace pensar en lo peor, pero la resurrección te recuerda que aún de las tumbas puede nacer vida. Piénsalo así. Si Jesús venció al peor enemigo, la muerte, ¿qué temor puede realmente dominarte ahora? Nada es más grande que lo que Él ya derrotó. Nada. Ni el pasado, ni el futuro, ni los errores, ni el juicio. Todo quedó consumado en aquella cruz. El apóstol Pablo lo expresó con poder en Romanos. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no es una frase motivacional, es una declaración espiritual de cobertura y autoridad. Porque en Cristo ya no peleas para vencer, peleas desde la victoria. El resultado ya fue escrito. Tu tarea ahora es caminar con la conciencia de esa verdad. Muchos cristianos viven con la cabeza gacha, no porque Dios no los haya levantado, sino porque aún no han entendido el alcance de lo que Jesús hizo por ellos. Caminan como si aún estuvieran en juicio, cuando ya fueron absueltos. Luchan como si estuvieran solos, cuando el Espíritu Santo habita en ellos. Temen como si fueran vulnerables, cuando en realidad están cubiertos por un escudo invisible de gracia. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? Si cada vez que el miedo toque tu puerta tú le respondieras con la sangre de Cristo, no tendría cómo entrar. Si cada vez que la ansiedad intentara entrar en tu mente, tú recordaras que Jesús ya venció ese caos en el Getsemaní, el enemigo tendría que retroceder. Incluso científicamente, la meditación profunda en una verdad espiritual produce una activación distinta en el cerebro.
Reduce el estrés, estabiliza el sistema nervioso y aumenta la percepción de control. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando meditas en lo que Cristo ya venció, tu mente empieza a vivir esa realidad. No es misticismo, es renovación mental, es transformación profunda. La cruz no fue solo un acto histórico, fue un evento eterno. Cada gota de sangre hablaba de ti, de tus miedos, de tus luchas, de tus heridas. Jesús no murió por un grupo anónimo, murió por ti, con nombre y rostro. Y al hacerlo, cargó también con tus temores más ocultos. Entonces, ¿por qué seguir viviendo como si no tuvieras victoria? Lo que temes, Dios ya lo venció. El rechazo, Él fue rechazado para que tú fueras aceptado. El abandono, Él fue dejado solo para que tú nunca más lo estés. La escasez, Él fue despojado de todo para que tú vivas en su provisión. La muerte, Él la enfrentó y la derrotó para darte vida eterna. Hoy no solo creas en la cruz, vívela, declárala, respira su verdad. Cuando el miedo se levante, proclama: mi Señor ya venció esto por mí. Y verás cómo lo que antes te paralizaba, ahora no tiene más poder sobre ti. Porque cuando entiendes lo que Jesús hizo, el temor se rinde y tú te levantas. Número 10. Respira y repite: confío en ti, Señor. Hay momentos en los que no hay palabras, en los que la mente está tan saturada de pensamientos que orar se vuelve difícil. El corazón late rápido, las manos sudan y el pecho se aprieta. En esos instantes, el temor habla más fuerte que la razón. Es ahí donde necesitas una oración corta, profunda, poderosa. Una frase que no solo se diga, sino que se sienta, que se grabe en el alma. Confío en ti, Señor. Esa frase, aunque simple, tiene un efecto espiritual inmenso. No es solo un conjunto de palabras, es una declaración de guerra contra el miedo. Es un ancla para el alma, una puerta abierta a la paz. Y cuando la repites, no mecánicamente sino con el corazón, estás enviando una señal al cielo y al infierno. Mi alma eligió confiar. Muchos piensan que orar tiene que ser complejo, largo, teológicamente correcto. Pero Jesús nunca pidió eso. Él valoró la sinceridad antes que la elocuencia. Y a veces, una frase sincera dicha entre lágrimas tiene más peso que un discurso lleno de palabras vacías. Cuando dices, confío en ti, Señor, estás soltando el control. Estás reconociendo que no puedes, pero Él sí. Estás cediendo el volante, estás bajando el muro de autosuficiencia y permitiendo que Dios se siente en el trono de tus decisiones. Es como exhalar el miedo e inhalar su presencia. Incluso desde el punto de vista fisiológico, respirar profundamente mientras repites una afirmación de confianza produce cambios reales en tu cuerpo. Disminuye el cortisol, estabiliza la presión arterial, mejora la oxigenación del cerebro. La ciencia avala lo que el alma ya sabía. Hay poder en el suspiro de una oración sincera. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta emocional. Tu mundo parece desordenado, incierto, pero de pronto haces una pausa. Cierra los ojos, tomas aire y dices con el alma: confío en ti, Señor. Ese acto tan pequeño tiene el poder de silenciar voces internas, de cambiar el enfoque, de recordarte que no estás solo. La fe no siempre se manifiesta con gritos. A veces se manifiesta con un susurro que se niega a rendirse. Esa frase puede ser tu escudo, tu refugio, tu bandera. Puedes repetirla en cualquier momento, al despertar, en medio del trabajo, antes de dormir, al recibir una mala noticia, al enfrentar una conversación difícil. Es tu conexión directa con el cielo. David lo entendía cuando decía: en el día que temo, yo en ti confío. No dijo que no temía, dijo que, aún en el miedo, su confianza no desaparecía. Porque la fe real convive con emociones humanas, pero no se rinde ante ellas. Y hoy,
Tú puedes adoptar esa actitud. Puedes transformar tus reacciones. Puedes edificar una nueva costumbre espiritual. Responder al miedo con fe hablada. No con gritos desesperados, sino con una frase tan corta como poderosa. Confío en ti, Señor. Dila ahora. ¿Dónde estás? Respira. Suelta lo que llevas dentro y repítelo con todo tu ser. Confío en ti, Señor. Tal vez no sientas nada al principio. Tal vez parezca insignificante, pero si lo haces cada día, si lo conviertes en tu escudo diario, tu alma se acostumbrará a responder con fe antes que con temor. Haz de esta frase tu declaración de cada mañana y tu descanso de cada noche. Escríbela, repítela, grábala en tu corazón, porque hay situaciones que no cambiarán de inmediato, pero tu manera de enfrentarlas sí puede cambiar hoy. Y cuando el temor vuelva, porque sí, volverá, ya no te encontrará sin palabras. Te encontrará con una frase tan simple y a la vez tan poderosa que hará temblar al enemigo. Confío en ti, Señor. Ese será tu canto, tu oración, tu respuesta, tu victoria. Número 11. Vivir en confianza es descansar en lo eterno. Hay un cansancio que no se quita con dormir. Un agotamiento que no se soluciona con vacaciones ni con desconexión. Es el desgaste del alma que vive alerta, en modo de supervivencia, anticipando lo peor. Es la fatiga del que siempre espera un problema, una mala noticia, una caída. Y muchas veces, detrás de ese agotamiento, está el miedo disfrazado de precaución. Pero hoy el Señor quiere recordarte algo. Vivir confiando en Él es vivir descansando en lo eterno. Las cosas de esta vida son frágiles, todo cambia, todo pasa. Lo que hoy te sostiene, mañana puede tambalear. La salud, el dinero, las personas, incluso tus propias fuerzas, y eso puede generar temor. Pero la fe madura se construye cuando aprendes a no aferrarte a lo que cambia, sino a lo que permanece. Y Dios, su amor, su palabra, permanecen para siempre. Jesús habló de esto cuando contó la parábola de los dos cimientos. Uno construyó sobre la arena, el otro sobre la roca. Los dos enfrentaron la misma tormenta, pero solo uno permaneció en pie. ¿La diferencia? El fundamento. Vivir confiando en Dios es edificar sobre roca. No significa que no haya tormentas. Significa que cuando vengan, no caerás. Mira a tu alrededor. El mundo vive en constante ansiedad. Noticias que generan miedo, redes sociales que alimentan la comparación, presiones sociales que consumen la paz. Es fácil sentirse perdido en medio de tanto ruido. Pero tú no fuiste llamado a vivir así. Fuiste llamado a caminar en otro ritmo, a respirar desde otro lugar, a confiar en lo que no se ve, pero que es más real que todo lo visible. Vivir en confianza no es vivir sin preocupaciones, sino con una certeza superior. Dios está a cargo, y cuando Él está a cargo, tú puedes soltar el control, la carga, el futuro. Puedes dejar de correr y empezar a caminar. Puedes dejar de calcular y empezar a confiar. Incluso la ciencia nos muestra cómo el sistema nervioso responde a la sensación de seguridad. Cuando una persona se siente protegida, su cuerpo entra en modo de descanso, regeneración y equilibrio. Lo que tu cuerpo busca en una red de apoyo humana, tu alma lo encuentra en la presencia de Dios. Él es tu lugar seguro, tu refugio, tu estabilidad. David escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No porque todo estaba bien, sino porque su alma había aprendido a descansar en la eternidad de Dios y no en la temporalidad de sus circunstancias. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy. No una vida perfecta, sino una vida con paz. Una vida donde tu mente no esté atrapada en ¿qué pasará si?, sino establecida en mi futuro está en manos de un Dios eterno. Y aquí
Hay un secreto espiritual que cambiará tu manera de vivir. La confianza no se siente, se cultiva. No esperes a sentir paz para confiar. Empieza confiando y la paz vendrá después. Es una semilla que crece con el tiempo, con la práctica, con la rendición diaria. Repite esta verdad dentro de ti. Lo eterno es más fuerte que lo temporal. Lo invisible sostiene mi vida. Lo que no cambia me guarda en lo que cambia. Tu confianza no está en un resultado, está en una persona. Y esa persona es fiel, poderosa y eterna. Así que hoy, deja de intentar controlarlo todo. Suelta esa ansiedad que llevas apretada en el pecho. Respira profundo, cierra los ojos y dile al Señor: quiero vivir descansando en lo que tú eres, no en lo que yo veo. Porque cuando vives en confianza, empiezas a vivir de verdad. Y esa paz no te la puede quitar el mundo, porque no viene del mundo, viene del cielo, viene de Dios, y vino para quedarse. Número 12. Hoy comienza una nueva forma de vivir. Hay momentos que marcan un antes y un después. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque algo dentro de ti decide cambiar para siempre. Este puede ser uno de esos momentos. Hoy, aquí y ahora, puedes trazar una línea espiritual y decir: hasta aquí el temor gobernó mi vida. Pero desde hoy, camino en confianza, en fe y en la paz de Dios. No es una emoción pasajera, es una decisión eterna. Porque has comprendido que no naciste para vivir con el alma encogida, ni para aceptar como normal un corazón en constante alerta. No, fuiste creado para habitar en el descanso de Dios, para respirar con libertad, para mirar el futuro con esperanza, no con temor. Hoy comienza una nueva forma de vivir. No porque todo esté resuelto, sino porque tú has sido renovado por dentro. Porque has entendido que la verdadera transformación no empieza fuera, sino en el espíritu. Allí, en lo más profundo de tu ser, Dios ha activado algo nuevo, una semilla de paz, una fortaleza invisible, una confianza que no se quiebra con los vientos del miedo. El apóstol Pablo lo dijo con claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entre esas cosas viejas se va hoy la costumbre de vivir bajo el dominio del temor. Se va el hábito de imaginar lo peor. Se va la carga emocional de vivir esperando tragedias. Y llega una nueva identidad. Hijo de Dios que camina confiado. Esta nueva vida que empieza no se basa en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo ya hizo. No se construye sobre tus fuerzas, sino sobre su gracia. Y eso es lo que la hace inquebrantable, porque ya no dependes de ti, dependes de Él. Tu mente será renovada, tus palabras empezarán a cambiar. Ya no dirás: tengo miedo de... sino: confío en que Dios me sostendrá. Ya no pensarás: esto va a salir mal, sino: aunque no lo entienda, sé que Dios tiene un plan. Esa es la nueva manera de vivir, caminar por fe, no por vista. Y si en el camino vuelves a sentir miedo, porque sí vendrá de nuevo a tocar tu puerta, recordarás que ahora tienes una respuesta, una frase, una promesa, una presencia constante. Y sabrás que no necesitas ceder, que puedes levantar la mirada, respirar profundo y declarar: hoy elijo confiar, hoy elijo descansar. Deja atrás la identidad que el miedo te dio. Ya no eres el que siempre espera lo peor, ya no eres el que huye, ahora eres el que se levanta, el que cree. El que avanza tomado de la mano de su Padre Celestial. No eres rehén de tus pensamientos negativos, no eres esclavo de tu pasado, no eres prisionero de tus circunstancias. Eres libre, y no por tus méritos, sino porque Cristo te hizo libre en la cruz. Hoy comienza un camino donde cada paso se apoya en su fidelidad, donde cada día trae consigo una nueva misericordia, donde tu oración más sincera será escuchada,
y tu confianza será recompensada. Sí, Dios premia a los que confían en Él. No siempre con lo que pedimos, pero siempre con lo que más necesitamos. Cierra los ojos un momento. Visualiza tu vida sin temor. ¿Puedes imaginarlo? Dormir con paz, decidir sin ansiedad, orar sin miedo al silencio, esperar sin angustia, vivir sin mirar atrás. Esa vida no es una ilusión, es el diseño original de Dios para ti. Y hoy vuelve a empezar, porque no importa cuánto hayas vivido en temor hasta hoy. Lo que importa es que desde este instante el miedo pierde autoridad y tu fe toma el volante. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y tú, amado hijo, amada hija de Dios, estás por fin libre para vivir como fuiste creado, con gozo, con confianza y en la paz que solo el cielo puede dar. Has llegado hasta el final, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Muy pocos lo hacen. Muy pocos se quedan hasta el último minuto de un mensaje así. Pero tú sí. Tú permaneciste, tú escuchaste, tú fuiste sembrado con una palabra que puede transformar tu manera de vivir si decides cuidarla y regarla. Por eso te invito a dejar una señal. Comenta esta frase como testimonio de lo que Dios ha hecho en tu corazón hoy. Llegué hasta el final, porque el temor ya no tiene lugar en mi vida. Con esa frase sabré que formas parte de los elegidos que no se conforman con migajas, sino que buscan el pan completo del cielo. Sabré que eres uno de los que escuchan la voz de Dios y deciden caminar con ella, aunque el mundo grite lo contrario. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué hubiera pasado si este video no te hubiese alcanzado? ¿Si este mensaje se hubiera perdido en el mar de contenidos de Internet? ¿Y cuántas personas ahora mismo están viviendo con el corazón atrapado en el miedo, sin saber que aquí hay una palabra que podría darles libertad? Ahí es donde entras tú. Compartir este video no es un acto social, es una misión. Es una manera de extender la mano a alguien que ni siquiera sabes que está al borde de rendirse. Es decirle a otro, yo recibí esperanza aquí y quiero que tú también la recibas. Suscribirte a este canal es más que apretar un botón. Es encender una vela en medio de la oscuridad digital. Es declarar con tus acciones que valoras el contenido que edifica. Que no todo en Internet debe ser ruido, que también puede ser un altar. Es comprometerte a alimentar tu espíritu constantemente, porque el fuego de la fe no se mantiene solo, hay que avivarlo. Y si aún no te has suscrito, quiero preguntarte, ¿por qué no? ¿Qué te detiene? ¿Vas a seguir viviendo solo de estímulos pasajeros o vas a comprometerte con tu crecimiento espiritual? No seas de los que solo consumen. Sé de los que siembran, construyen y perseveran. Y si ya eres parte de esta comunidad, te bendigo. Eres un faro más en este mar de incertidumbre. Gracias por quedarte, por participar, por creer. Aquí, en este canal, muchas personas han encontrado consuelo cuando no tenían a quién llamar. Han hallado dirección cuando todo parecía confuso. Han sentido que Dios les hablaba como tú lo sentiste hoy. Por eso, no dejes esto aquí. Comparte este video con al menos 3 personas. Hazlo con fe, creyendo que será como una semilla lanzada que dará fruto en su tiempo. Y sigue explorando los demás contenidos del canal. Cada video, cada enseñanza está diseñado para encender una chispa más en tu alma. Ahora, quédate quieto por unos minutos. No cierres el video, no interrumpas este momento. Permite que la música que sigue invada tu corazón. Deja que tu mente repose. Aprovecha este espacio para elevarle a Dios una alabanza corta, una frase de gratitud, una rendición silenciosa. No cortes la conexión. A veces, el verdadero milagro llega cuando todo ya parece haber terminado. Respira, descansa
Y di una vez más, desde lo profundo de tu espíritu, confío en ti, Señor. Amén.